un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Vamos a la zona de los incendios, con tormenta eléctrica, precipitaciones intensas, despertó hoy el estado de catástrofe, ¿no? La región del Biobío en medio de lo que han dejado en esta temporada los incendios forestales. Hemos estado conversando ahí con los vecinos, con los damnificados, en medio de nuevos anuncios respecto de ayudas que hace el Ejecutivo. Se pide no llevar más ropa, menos si está mala. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con un panorama totalmente opuesto al que despertábamos hoy, Rodrigo, con una tormenta eléctrica, con lluvias. Ahora hay sol e incluso hace calor acá en la zona de catástrofe, principalmente en Penco, Nerquén, donde se concentra la mayor cantidad de personas afectadas. Cerca de las 7:30 de la mañana hubo un primer pulso de lluvia con tormenta eléctrica incluida. Después, a las 10 de la mañana con 15 minutos, fue una tormenta eléctrica mucho más intensa, que duró más y también trajo más agua. Esa provocó un poco más de complicaciones con acumulación de agua y que llevó a que las carpas, por ejemplo, fueran doblemente protegidas, porque hubo mucha gente que finalmente no salió a los albergues. ¿Por qué no salió la gente teniendo este pronóstico de lluvias? Escuchémoslos a ellos. Sí, estuvo medio fuerte, pero fue un rato, ¿no? Sí. Oiga, usted, ¿por qué decidió quedarse acá pese al pronóstico de lluvia? Para cuidar las cosas igual. Por las seguridad. Cosas, claro, por seguridad y lo otro que estamos en carpa, así que para cuidar las cositas, las pocas cosas que quedan. Tuve que dejar a mi esposo a donde lo estamos quedando. Pues. Lo llamé, gracias a Dios dijo que había estado bien porque se había tratado de proteger con nylon, pero eso, pues, lamentablemente tenemos que quedarlo en los sitios porque nos falta la persona que le gusta llevarse lo ajeno y hay que tratar de cuidar lo poco y nada que lo han llegado de gente particulares solamente. Por temor a que le roben las pocas cosas que pueden conservar, la mayoría se quedó en sus terrenos pasando la tormenta y ahora preparándose para otro escenario, porque comienza a hacer calor, el cielo ya se despejó y las temperaturas se comienzan a elevar. Todo esto en medio de nuevos anuncios que ha hecho el gobierno para ir en ayuda de las personas damnificadas. Hay dos nuevos bonos que va a entregar el gobierno, uno para fomentar o para financiar la autoconstrucción en esta etapa de viviendas de emergencia, y el otro es el denominado bono de acogida. ¿En qué consiste esto? Los montos, escuchemos al ministro de Interior, Álvaro Elizalde. Nueva ayuda, que es un bolsillo electrónico para la autoconstrucción. Esto significa que las personas en las zonas donde no se instalen viviendas de emergencia van a poder acceder a este bolsillo electrónico para la autoconstrucción, que va a tener un monto total de 150 UF y se va a realizar en 3 pagos para ver el estado de avance. Insisto, estos recursos no son para la reconstrucción de una vivienda definitiva, son recursos para la habitabilidad de emergencia. Personas que ya están autoconstruyendo y que por tanto requieren recursos para comprar materiales. Y los recursos van a estar asociados a que se utilicen en el comercio formal que provee materiales de construcción. A ese se suma el bono de acogida, que son 10 UF por un mes en el caso de las viviendas que han sido afectadas, y en 3 meses continuos de 10 UF para quienes residen en los departamentos del sector de Ríos de Chile, que no tienen donde instalarse allí. Por ello es que para ellos esa medida se extenderá por 3 meses. La ayuda que sigue llegando, se espera que este fin de semana, tal como ocurrió el sábado pasado, aumente por razones obvias. La gente tiene más tiempo y se programa para el fin de semana. Ha ido llegando, y lo que se pide es que por favor no llegue con más ropa. Según cifras oficiales, son 30 toneladas de ropa que han sido levantadas y que son prendas que no estaban en condiciones para ser catalogadas como una ayuda concreta. Escuchemos al alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
Hoy día los mismos vecinos nos dicen, por favor, alcalde, evitemos focos de insalubridad. No necesitamos hoy día más ropa. No descartamos que en 15, 20 días más nos piden retirar mucha ropa que está acumulada. También pedir a las personas que, empresas o a las personas que de buen espíritu están generando baños químicos, por favor coordinemos con el municipio. Yo no estoy diciendo que no se entreguen, lo que estoy señalando es que lo coordinemos, porque Senapred, cuando entrega los baños químicos, hace la georreferenciación. Es que eso significa que lo podemos limpiar, pero si no nos avisan a nosotros dónde están los baños químicos, no podemos hacer el proceso de limpieza. Eso es principalmente, Rodrigo, por la entrega de estos dispositivos. Ante la urgencia, evidentemente se agradece, pero no quedaron notificados de dónde están instalados y esto puede provocar un foco de insalubridad. ¿Por qué? Porque no son limpiados y eso requiere que sea de manera constante y coordinada, por eso se pide dejar registro de esas ayudas. Mucho de eso está hoy día inutilizable completamente, todo mojado después de las precipitaciones de las últimas horas. Decía que sale el sol y de a poco seguramente va a volver más gente a los cerros, ¿no? A sus casas, a sus terrenos. Se espera el retorno ya de la gente porque comienza a hacer calor. Hoy día se suspendieron las faenas de construcción o el levantamiento de casas de emergencia. Claro. Sin embargo, quienes están en la autoconstrucción van a aprovechar de que ya nuevamente se despejó y comienza a hacer calor. Va a hacer calor este fin de semana y se prevé que las lluvias vuelvan el próximo lunes a la zona. Y ahí vamos a estar contigo, Christopher. Muchas gracias. Que esté muy bien. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. En cualquier momento, nuevo contacto con el Centro de Justicia. Ha quedado en prisión preventiva la ex vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en la trama bielorrusa. Contacto luego con Juan Cristóbal Cható. Escuchábamos hace un ratito las primeras reacciones a esa decisión. Ya, a propósito de lo del sur, pero pensando más bien en lo que viene, en la reconstrucción, hay un nuevo cruce del Ejecutivo con el futuro ministro de la Vivienda, Poduje, en la zona. Apuntó al activismo ambiental, que a su juicio podría ser un problema a la hora de cortar árboles, por ejemplo, para generar cortafuegos, como debe ser, dijo él, en lugares hoy afectados por la emergencia. También habló de los que se saltan las filas en las tomas, Poduje, a propósito de lo de San Antonio. Fernanda Ávila, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, vamos a hablar del futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast, de Iván Poduje. Esto debido a sus declaraciones en un seminario de la Asociación de Municipalidades que generaron controversia, ya que sostuvo que en el próximo gobierno se iba a enfrentar a quienes le daban más importancia a los árboles que a las personas, asegurando que existen distintos procesos de reconstrucción que están paralizados por flora y fauna. Esta mañana, en su recorrido por Lirquén, la futura autoridad explicó nuevamente sus dichos, mencionando que no se puede dejar de cortar árboles si es que esto pone en riesgo a las familias. Escuchamos. El Gran Concepción está rodeado de árboles, de bosques, ¿ya? Y lo que nos ha pasado otras veces es que esos bosques entran en la zona urbana. Entonces para proteger a las familias que vamos a hacer la construcción, vamos a cortar esos árboles, porque suponen un riesgo. Y además vamos a construir viviendas que tengan una resistencia mayor y con rutas de escape y todo eso. Entonces lo que yo decía es que nosotros no podemos dejar de cortar árboles porque alguien se pueda poner desde el punto de vista ecológico si es que pongo en riesgo la vida de las familias. O sea, acá tenemos un incendio devastador, tenemos fallecidos, entonces nosotros vamos a hacer los cortafuegos y si aparece una persona que le encuentra que hay un valor ecológico en un pino, o en un eucalipto, o en el árbol que sea, nosotros tenemos la facultad del estado de emergencia para poder proceder a salvar la vida de las personas, que es la prioridad. Eso fue lo que quise. Sí, ahí escuchábamos estas declaraciones, por cierto, las de ayer, que se abordaron nuevamente hoy, le costaron incluso un roce en el mismo foro con un asistente a Iván Poduje. Desde el gobierno, las primeras respuestas vinieron desde la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, quien manifestó su descontento con las declaraciones de Poduje, ya que, según lo que ella misma mencionó, el desarrollo no puede ser a costa de lo ambiental o de lo social. Escuchemos. Basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas no es productivo. El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social. Que estas cosas van de la mano y así lo hemos hecho en estos 4 años y espero que se continúe haciendo también.
Sí, ahí escuchábamos estas declaraciones. Esta no es la primera vez que Poduje tiene un cruce con el gobierno. Ya lo había tenido con la cartera de vivienda de la actual administración en ocasiones anteriores, porque él había mencionado que en Viña, por ejemplo, había una reconstrucción desastrosa, o también había realizado críticas a la gestión de campamentos, especialmente porque ha advertido que el gobierno entrante no va a beneficiar a quienes se han saltado la fila. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien si bien no quiso entrar en polémicas, afirmó que se han sacado muchos aprendizajes del proceso de reconstrucción en la quinta región, que lleva un 45% de avance y que ahora se está trabajando en el mejor diagnóstico de la situación de Ñuble y Biobío para poder hacer un traspaso ordenado. Escuchemos. Nosotros hemos tratado, en lo que es 4 años que llevamos el ministro y en el ministerio, y es particularmente en reconstrucción, no construir nuestra identidad a partir de sacarle la mugre a otros, decir que todos lo han hecho mal. Tiene un sentido esa norma, eso es lo que dice. Pero no quiero transformar un dime y direte. Lo que sí creo que tenemos que entender de que las normas existentes no son porque la gente de antes no sabe pensar las cosas. En cuanto a la megatoma de San Antonio, el ministro aseguró que si la próxima administración quiere comenzar desde cero el proceso, va a ser una decisión de ellos, pero que esperan que se pueda seguir con lo planificado hasta ahora y el trabajo con las más de 40 cooperativas del lugar. Ya la próxima semana, primera semana de febrero, deberían ser las reuniones entre el ministro saliente y el ministro entrante para el traspaso ordenado después del 11 de marzo. Traspaso que se ha ido crispando, no solo aquí en vivienda, también a propósito de lo del Congreso con la discusión de la sala cuna, por ejemplo. Veremos. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Agenda policial, datos muy graves, informaciones que hablan de 4 homicidios consumados anoche aquí en la región metropolitana, en pocas horas, en distintos puntos, en algunos lugares, todo muy, muy violento, con decenas de disparos. Cristian Aburto con la información. Buenas tardes. Sí, Rodrigo, buenas tardes. Como tú lo decías, 4 homicidios consumados y también 4 frustrados entre las comunas de La Pintana, Recoleta y Estación Central. Partamos con lo de La Pintana, que fue un ataque armado desde un vehículo en el que sus ocupantes efectuaron más de 30 disparos, dejando el lamentable saldo de 2 fallecidos, además de una persona en riesgo vital y una en estado grave, por lo que ambos reciben la atención médica correspondiente. Y las víctimas de este ataque se habrían trasladado hasta un recinto asistencial con ayuda de vecinos. Los atacantes escaparon del lugar y de momento no se tiene rastro de ellos. Esto fue en el pasaje 35 con calle F, donde las víctimas habrían estado en la vía pública cuando llega este vehículo y efectúa disparos a lo que preliminarmente serían 2 grupos diferentes, 2 que eran familiares y 2 que eran amigos, quienes no se conocerían entre sí, y el motivo del ataque de esta balacera, con más de 30 disparos, como lo comentábamos, es lo que personal especializado debe investigar. Las víctimas del ataque son todos chilenos y mayores de edad, y si bien aún no se sabe quién era el objetivo del ataque, porque en el lugar había más personas, quienes eran familiares entre sí, en este caso los cuñados, contaban con antecedentes policiales. Para esclarecer la situación, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Vamos ahora a Estación Central, donde un ciudadano colombiano de 29 años resultó fallecido por un disparo en la cabeza y otros 2 sujetos resultaron heridos. Uno estuvo en riesgo vital, pero ya salió de ese estado, y el otro recibió un impacto balístico en la pierna. Ambos fueron internados y producto de las heridas se trasladaron hasta el Hospital San Juan de Dios en un episodio en el cual se percutaron al menos 25 disparos. La situación fue en la intersección de El Greco con Paraguay y se habría desarrollado cuando las víctimas se encontraban compartiendo afuera de un domicilio. Luego de llegar de un partido de fútbol, los sujetos llegan percutando una serie de disparos, dejando el lamentable saldo que comentábamos. Más detalles los comenta el teniente Bastián Macías, oficial de Ronda Central. Al llegar Carabineros pudimos constatar de que había un cuerpo que se trataba de un joven de nacionalidad colombiana de 29 años, el cual se encontraba fallecido producto de un impacto en su cabeza. Otras 2 personas que se encontraban junto a él, ambos de nacionalidad chilena, todos mayores de edad, se encontrarían en la ex Posta 3, el cual uno estaba en riesgo vital, ahora acaba de salir, y el otro se encontraba con un impacto en uno de sus muslos.
Por el momento no se descarta que el ataque se deba a un ajuste de cuentas entre bandas rivales o se trate de un homicidio planificado. Y es por eso que para esclarecer los hechos, la investigación quedó a cargo del ABOCAR y del OS9 de Carabineros. Vamos ahora a Recoleta porque cerca de la Vega Central, un hombre chileno de 54 años fue asesinado a disparos. El crimen se desarrolló al interior de un local de frutas y verduras en calle Antonia López de Bello con Avenida La Paz y la víctima recibió varios impactos balísticos, de los cuales uno fue en la cabeza. El fallecido habría estado por lo menos una hora en el lugar y el atacante habría pasado por fuera de este local. Luego de ver a la víctima se devuelve y procede a dispararle para posteriormente darse a la fuga. Conversamos con locatarios de sectores cercanos a la Vega Central y esto fue lo que nos comentaron. Lastimosamente cuando uno viene acá se encuentra con otra realidad. Matanza, robo, droga. Ya no da ganas ni de venir por lo mismo. Estar así como, ganarse una moneda, pero también tienes el riesgo de que en esa también encuentres la muerte, como se dice. Mira, me parece terrible todo lo que pasa en el sector porque ya el sector se está inseguro. Tanto locatarios que trabajan en el local como la gente que viene a comprar. Entonces es como terrible ver eso y que no ha cambiado nada durante todo el año que ha pasado. Las palabras entonces de los locatarios que comentan que las situaciones de violencia en el sector son habituales y sobre este caso, para esclarecer las circunstancias del ataque, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones es la encargada de realizar las diligencias respectivas, Rodrigo. Cristian, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos con esto del mosquito del dengue, Paula Kelly, porque ha preocupado la información que se conoció anoche, considerando el verano, sectores donde hay muchas aguas estancadas, por ejemplo, podría estar este vector y estamos en plenas vacaciones, o sea, hay mucha gente también circulando eventualmente por ahí. Paula, ¿qué tal? En bodegas del aeropuerto de Santiago fue hallado un nuevo ejemplar de este mosquito que, como tú señalas, transmite el dengue, el Zika y también la fiebre amarilla. Se trata de la especie Aedes aegypti. Es parecido al zancudo, pero se caracteriza por ser más pequeño, ser de color negro y tener rayas blancas en las patas y en el cuerpo. Ya se ha encontrado en distintas regiones de Chile este mosquito y las autoridades sanitarias recomiendan a la población eliminar fuentes de agua estancadas. También aseguran que no existen casos de contagios de estas enfermedades. Se encontró un mosquito, pero eso no quiere decir que hayan casos de dengue. De hecho, el mosquito debe picar a una persona enferma y luego a una sana para así transmitir el virus. Así lo explicó el Seremi de Salud subrogante de la región metropolitana, Roberto Acosta. El mosquito hoy día tiene presencia en Chile. Existen ya presencia en la región de Arica y Parinacota, hemos visto presencia en la región de Valparaíso y ahora se suma a la región metropolitana. Y desde el año 2024 existe una alerta sanitaria por el Aedes aegypti. La presencia del mosquito no es sinónimo de enfermedad. Eso creo que es súper importante, llamar a la calma a la población. Para que un mosquito pueda transmitir alguna enfermedad de las llamadas arbovirosis, es necesario que el mosquito pique a una persona que ya esté previamente enferma. El llamado especial es a quienes están de viaje, de vacaciones, en zonas donde hay fiebre amarilla, donde hay dengue, como por ejemplo Brasil o el Caribe. Si es que al regresar a Chile usted presenta síntomas como los que describe a continuación la jefa de División de Emergencias Sanitarias del MinSal, Esther Elwin, usted debe acudir al médico y avisar que viajó a otro país. Si posterior al viaje vuelven a Chile y durante un plazo entre 4 a 10 días empiezan a presentar síntomas como cefalea intensa, eso es un síntoma bastante característico, es bastante sintomático, es como tener una influenza bastante fuerte, ¿ya? Dolor de cabeza, agranamiento de ganglios, ¿ya? Dolor retroauricular, sarpullido en la piel, náuseas, vómitos. Siempre acudir a un médico para que te puedan hacer una evaluación e informar que estuviste en una zona en la cual hay circulación de alguna de estas enfermedades.
Desde el MinSal aseguran que en Chile no se han generado casos de dengue. Sí se detectó ahora la presencia de este mosquito que podría transmitirlo y es por eso que llaman a vaciar todos los recipientes con agua acumulada que usted tenga en su casa. También usar repelente para evitar la presencia de este mosquito y así prevenir enfermedades. Paula, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Estamos en el sur también, en la región de los lagos. Había un gran apagón en distintos sectores. De a poco se repone el servicio. Diego Barría, ¿qué tal? Hola Rodrigo, buenas tardes. Por cerca de 30 minutos, 400.000 clientes acá en la región de los lagos de las provincias de Osorno, Yanquihue y Chiloé se vieron afectados por este masivo corte del suministro eléctrico. Se registró una falla en la línea de transmisión, han dicho las autoridades, por la caída de un rayo. Escuchemos de inmediato a Claudio Pareja Pineda, él es seremi de energía, quien entregó detalles respecto a esta situación. Hubo una falla a través de la empresa Transelec en la línea de Tineo Puerto Montt debido a la caída de un rayo sobre la línea, lo que generó la desconexión de esa línea y por tanto la desconexión a lo largo de la región. Pero rápidamente, alrededor de las 12 del día, ya se energizó la línea y por subsiguiente las subestaciones de las distintas provincias de la región, y ya en este minuto la gran mayoría o todo el servicio debería estar ya reconectado. Efectivamente, como dice la autoridad, de a poco ya el suministro eléctrico comienza a volver a los domicilios. Solamente la provincia de Palena se restó, no seguía afectada por este corte de suministro eléctrico, Rodrigo. Gracias, Diego. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vuelve el fútbol, pero qué lindo que es el tenis también, Ernesto Contreras. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Rodrigo Vergara? Partamos por eso, partamos por el tenis, por lo que dejó las semifinales de Australia, con dos guerras, con un Novak Djokovic heroico y también un Alcaraz que roza el heroísmo, aunque con alguna polémica, pero lo que hizo Djokovic en la segunda semifinal es épico. Tiene 38 años y le gana en 5 sets a Jannik Sinner, al número 2 del mundo. 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Y se cita en la final con Carlos Alcaraz, que le ganó en 5 sets en un partidazo a Zverev, 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5. Ganaba 2-0 Alcaraz, 3-2 en el segundo, vómitos, calambres, entró el médico a atenderle obviamente las molestias por el golpe de calor y lo masajeó. Y eso despertó la furia de Zverev, que post partido y durante el partido reclamó que eso no era reglamentario, lo cual no lo es. Tiene razón ahí Zverev, no se puede masajear a un jugador que está calambrado. Pero parece que no era solo eso. Claro, pero como en un golpe de calor es una atención, digamos, más completa del médico. Pero hay polémica. Pero fue en el tercer set. Sí. O sea, Zverev ganó ese set, ganó el cuarto, entonces en el quinto llegaron con mucha historia después del supuesto masaje. O sea, sacó por el partido 5-3. Yo llegué aquí en la mañana antes de las 6 y llevaban 5 horas 15 jugando. Jugaron 5 horas 29. Sí. Muchos están comparándolo, y lo hizo Alcaraz también a la semifinal del 2009 de Nadal con Verdasco, que ganó Nadal en cerca de 5 horas y media y después ganó la final. El animal ese. Así que probablemente con Alcaraz va a ser favorito ante Djokovic, que llega muy desgastado, pero que a sus 38 años buscará convertirse en el tenista. Él ya lo es en los hombres, pero ahora él pasaría a Margaret Court, que tiene 24 Grand Slam en las mujeres, igual que él. O sea, Djokovic, si le gana el domingo a Alcaraz, haría 25 y supera a todo ser humano en la historia del tenis que haya ganado ese número de torneos. Los grandes de verdad. El otro día le preguntaron a Djokovic, oiga, ¿qué te parece haber estado años persiguiendo a Rafael Nadal y a Roger Federer y ahora estar persiguiendo a Sinner y a Alcaraz? Y se mosqueó, pues le dijo, no seas irrespetuoso, le dijo al periodista, porque hubo 15 años en que yo dominé los Grand Slam y me perseguían a mí. Claro, ganó 25 grandes, o sea, ha ganado 24, en realidad le queda uno. Y hoy día lo parece que lo demostró. Ya a los 38 años, escuchémoslo, dijo esto ahí en post partido y en español. Más encima habló en español, incluso lo contactaron con Del Potro en una llamada por teléfono, un videollamada, así que fue muy emocionante el cierre del partido. Esto dijo Djokovic, que llega a otra final de Grand Slam y va por su grande número 25. No tengo muchas palabras.
estoy muy feliz, muy orgulloso porque he jugado uno de los mejores partidos que se puede jugar contra uno de los mejores en el mundo en los últimos 2 años. Sabía entrando en la cancha que el nivel del tenis de Yannick está muy alto. Creo que no baja este nivel. Lo sabía eso, por eso yo preparado con mucha agresividad, entrado a la cancha con claridad qué es la estrategia que puedo hacer. Evidentemente que cada 90% de pelotas cortas son estado muy agresivo, porque he estado de único modo para ganar este partido. La cuña era más larga que el partido. Este fue más corto que el de Alcaraz. Es día viernes, Néstor. Y lo dio en español, hay que valorar. Y nos pusimos la conversación con Del Potro, que fue muy interesante. Déjelo ahí nomás. Oiga, en la final entonces el domingo de madrugada, no de madrugada, 7 de la mañana, pero va a ser domingo, es más o menos lo mismo, un poquito madrugada. Vamos al fútbol. Hoy día arranca, esperemos que se juegue con normalidad el U-Audax a las 20, con novedades en el equipo azul, con la confirmación de Octavio Rivero en la titularidad del cuadro universitario laico. Se va a la banca Eduardo Vargas, va a ser titular también Maximiliano Guerrero, en lo que era otra duda en la U. Castellón el arquero, que se recuperó, Ormazábal, Calderón, Saldivia, Salomoni, Romero, Aranguis, Guerrero, Altamirano, Asadi, de Díaz Altamirano, por la izquierda Asadi, y Rivero con la 9. Será el centro atacante para hoy. Rivero, no Vargas. No Vargas, Vargas a la banca. Y mañana, hoy a las 20 es el partido, 19:30 al aire. Mañana Colo-Colo. Cooperativa Deportes. Mañana 11:30 al aire nosotros, a las 12. Horario de misa. Partidazo Colo-Colo Limache. El Tan Ortiz acaba de hablar, dice esto sobre un equipo al cual no le tienen miedo, pero le tienen respeto porque vaya que lo han pasado mal y tienen registro histórico negativo con Limache. Escuchemos a Ortiz. Como todos sabemos, siempre el rival es un rival que a nuestra institución le juega de una manera siempre diferente, porque saben que enfrentan a un gran equipo como Colo-Colo. Nosotros lo vamos a respetar como respetamos a todo el rival, pero obviamente iremos a proponer, a insistir en sacar una victoria desde el minuto 0, el respeto que se merece, pero nosotros queremos ganar. Es fundamental. Si bien no estamos en casa, sacar una victoria de visitante es un arranque motivacional para todo el mundo. La idea es que siempre se vea un Colo-Colo competitivo. Nunca en la historia le ha ganado Colo-Colo a Limache. 4 partidos, pero son 2 triunfos para el Tomatero y 2 empates. O sea, no le ha podido ganar. Formación de Colo-Colo y nos vamos. Mañana, mediodía. De Paul, el arquero. Fernando. Tuto. Matías Fernández por la derecha. Refuerzo. Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, los centrales. Y por la izquierda Wimberg. No está Javier Méndez porque tiene 2 fechas de suspensión que arrastra desde Uruguay. Tal cual. El refuerzo. Al medio, Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Méndez. Arriba, Leandro Hernández, Maxi Romero y Francisco Marchant. Si usted saca Correa... 2 jóvenes. Claro, Correa está suspendido del anterior torneo. Y 2 jóvenes y Romero O'Higgins. O sea, esta es la delantera de Colo-Colo. No tiene más, salvo Correa. Así que, ojo, con Colo-Colo, que no tiene mucho. Listo nomás. No tiene mucho, porque Zavala se va a Coquimbo. Oiga, imperdible el Cooperativa Deportes de las 2 de la tarde en la previa del Universidad de Chile Audax en Ñuñoa. Y de la Copa Chile, que arranca también hoy día con Cobreloa, Antofagasta. Muchas gracias, Ernesto. Chao. Páselo bien el fin de semana. Igual usted. Nos vemos. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Lo decíamos al principio de esta segunda edición, en una decisión inédita, la justicia determinó que la ex ministra de la Suprema, Ángela Vivanco, vocera en su momento del máximo tribunal, quedara en prisión preventiva. Esto en el marco de la llamada trama bielorrusa. Horas antes se revisaron las cautelares de Luis Hermosilla, ¿sí?, del abogado, que lanzó duras críticas a la fiscal Lorena Parra. Dijo que no solo le envió el currículum en su momento. Juan Cristóbal Chato, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Hace 477 días Ángela Vivanco fue destituida de su cargo en la Corte Suprema con la votación unánime de sus pares. Hoy, por decisión del juez Cristian Sánchez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, tendrá que cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Así, quien alguna vez fue vocera del máximo tribunal se transforma en la primera exministra de la Corte en ser privada de libertad en una cárcel por delitos que habría cometido, en el ejercicio de su cargo. Esto por la trama bielorrusa, donde la
Fiscalía le imputa 3 cargos de cohecho y 1 de lavado de activos por supuestas coimas que habría recibido a cambio de fallos favorables al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitech en una disputa legal con Codelco, además de acelerar la tramitación de sus recursos. Valoró la resolución la fiscal Carmen Gloria Wittberg, quien se refirió a la importancia de este caso. No hay que desconocer la importancia que implica el investigar a una exministra de la Corte Suprema y el efecto que sus resoluciones tuvieron en el sistema de justicia. En este sentido, nosotros extremamos aún más las medidas para que nuestra investigación sea en extremo rigurosa, en extremo profesional y con el mayor celo para que todo esté resguardado respecto de tanto de los derechos de los imputados, pero también respecto de que la prueba sea obtenida con autorización judicial y con las mayores garantías posibles. Desde la defensa lamentaron la decisión, pero afirmaron que van a apelar, valorando también que hay puntos que quedaron abiertos en la resolución para poder ser precisamente sujeto a debate en esa instancia. Así lo manifestó el abogado Jorge Valladares. Para nosotros sigue en la misma línea de lo que dio origen a esta investigación. Creemos firmemente en la justicia y en un Estado de Derecho democrático, y vamos a seguir confiando. Por lo tanto, lo que queda ahora es recurrir en contra de la resolución. Viendo la parte positiva es que el tribunal se hace cargo de todos los puntos que nosotros expusimos, por lo tanto deja abierta la discusión ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones respecto de cada uno de los puntos. Todo cuando también se revisaron esta mañana las medidas cautelares de 4 de los imputados del caso Audios, caja de Pandora, que se ramificó en otras causas, entre ellas precisamente la trama bielorrusa. Tanto a Álvaro Jalaf como a Luis Flores se les rebajaron las medidas cautelares, mientras que se mantuvo el arresto domiciliario total para María Leonarda Villalobos, con permiso para salir a trabajar 2 veces a la semana, y a Luis Hermosilla, pero sin este último detalle. Este último habló con los medios por primera vez desde que fue formalizado en la causa y disparó contra la fiscal Lorena Parra, afirmando que en la solicitud de reapertura de la investigación pedirán que declare, aludiendo a gestiones que le había solicitado cuando postulaba a su cargo. ¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó, en lo cual está mintiendo en sus declaraciones en la televisión, en las que está por escrito que ella no solo me mandó su currículum, ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte, que ella misma me entregó los nombres. Y no solo eso, con posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado. Para el 16 de febrero está agendada esta audiencia donde al menos 6 defensas están pidiendo la reapertura de la investigación para diligencias que no se han realizado. Entre ellas, como escuchábamos a Luis Hermosilla, pedirán la declaración de la fiscal Lorena Parra, algo que ya adelantaron desde la Fiscalía Oriente que se opondrán, pero eso depende precisamente del tribunal. Lorena Parra, que nunca quiso inhabilitarse en la causa, de hecho defendió su investigación el otro día en una entrevista en CNN Chile. En el marco de la trama bielorrusa, mientras tanto, una de las aristas del caso madre, Audios, Factop, Hermosilla, como quieran, el juez ha dicho que la ex Suprema Vivanco ejecutó directamente actos ilícitos, es decir, acoge la acusación o la tesis de la Fiscalía, afectando con esto la integridad del sistema de justicia, que a propósito de este y otros escándalos vive un momento muy, muy desafiante en materia de confianza pública, cuestión que conversamos hace un ratito con el abogado Mauricio Duche. Eso se va a poder revisar ahí en cooperativa.cl. Juan Cristóbal, muchas gracias por todo. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos con la política. El presidente electo, José Antonio Kast, ya está en El Salvador y en la mega cárcel de Bukele, en el Secot, ¿sí? Bajo fuertes medidas de seguridad. Más tarde va a estar con el presidente salvadoreño cuando se postergó acá la presentación de la nómina de delegados regionales. Camila López, buenas tardes. Sí, les contaba que anoche el presidente electo José Antonio Kast viajó desde Panamá a El Salvador para completar la gira por Centroamérica, donde también previamente visitó República Dominicana. La agenda de Kast partió con una visita al centro de confinamiento del terrorismo, conocida como la mega cárcel de Bukele.
Y si bien el recinto penitenciario es parte fundamental de la persecución al crimen organizado en El Salvador, también ha sido cuestionada por las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y también posibles vulneraciones a los derechos fundamentales. Esta es la segunda visita de Kast al SECOT y lo acompaña su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Por la tarde, en tanto, José Antonio Kast se reúne con Nayib Bukele. Primero tendrán una cita privada y luego se integran los equipos de ambos mandatarios. Además de Steiner, al presidente electo también lo acompaña su futuro canciller, Francisco Pérez Maquena. En cuanto a la visita al SECOT, los diputados del actual oficialismo, Raúl Leiva del Partido Socialista y Jaime Araya, independiente PPD, debatieron sobre la viabilidad de implementar el modelo carcelario de El Salvador en Chile. Los modelos y sistemas carcelarios son muy distintos al de nuestro país. La regulación que existe a nivel legal y reglamentario difiere de lo que sucede en El Salvador. Además, la forma de detención y un estado de excepción constitucional permanente que permite conculcar derechos, incluso con procesos, juicios colectivos, distan mucho de la realidad que se vive en un Estado de Derecho como Chile. Todas las experiencias son valiosas. Ahora yo soy más bien escéptico que el modelo que se ha implementado en El Salvador sea un modelo que se pueda replicar con éxito en nuestro país. Yo más bien tiendo a pensar que el modelo italiano, que es mucho más severo, que ha sido mucho más eficiente en controlar el crimen organizado, pueda ser mucho más exitoso en Chile. Bueno, y la oficina del presidente electo informó temprano que la nómina de los delegados presidenciales no se dará a conocer hoy, sino que el viernes de la próxima semana, junto con los subsecretarios. Según explicaron, todavía están afinando la lista final y se está trabajando también en la revisión de los antecedentes. Además, se espera que José Antonio Kast esté en el país para hacer la presentación. Respecto a los nombres que ya se conocen en las delegaciones, se evidencia que la mayoría son independientes o militantes republicanos o cercanos a este partido, por lo cual nuevamente los sectores de Chile Vamos quedan en segundo plano, tal como ocurrió con los ministerios, lo que al menos genera cierta inquietud en esa alianza. Escuchemos al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, y también al expresidente de RN, Cristian Monkeberg, quien en Cooperativa dijo que no se están sintiendo tan cómodos en esta alianza política. Y por lo menos la aspiración de aquellos que queremos dar sostén político al gobierno desde una coalición de unidad es que en cada una de las designaciones hayan equilibrios entre la trayectoria profesional, la experiencia política, personas que vienen del mundo independiente, personas que han hecho su oficio desde la política. Yo creo que hay inquietud. Lo que pasa es que hay algunos que la expresamos y hay otros que se quedan, guardan un poquito más de silencio, prudente, dirán algunos. Yo prefiero decir las cosas, que cuando uno le invitan a formar parte de un proyecto común, habiendo salido quinto, porque eso hay que dejarlo bien claro, pero ese grupo que ganó también, político, tiene que tener cierta generosidad para que los que se estén invitados a esta idea de gobernar conjuntamente también se sientan cómodos. Y creo que hasta el minuto eso no está pasando. Tras la visita a El Salvador, José Antonio Kast vuelve al país y el lunes inicia una nueva gira internacional, ahora con destino a Europa. Hasta donde se sabe, Bélgica, Italia y Hungría, Camila, ¿no? Hungría, sí. Bélgica, Italia y Hungría. Eso, una nota del sitio de MOL de El Mercurio respecto de la mega cárcel, el centro de confinamiento del terrorismo. Claro, la capacidad 40.000 presos, 12.000 actuales. Esa es la ocupación que tiene. Son 8 pabellones en una celda de 100 metros cuadrados. Conviven hasta 75 reclusos con muros altos de 11 metros de altura, un techo afilado para que no se puedan colgar, y contiene además alambrada electrificada. La imagen del Canal 13 que está acompañando a Kast en Centroamérica da cuenta del fuerte dispositivo de seguridad también que traslada a Kast por las calles salvadoreñas por estas horas. Gracias, Camila. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Cómo avanzan las negociaciones para la mesa de la Cámara? Esto se tiene que zanjar de aquí a marzo. Lo más probable es que sea los primeros días después de las vacaciones. Luego del quiebre del pacto de la derecha con el PDG, porque eso parece que no funcó, la actual oposición ahora busca cerrar un acuerdo con el PPD y con la DC. Mientras desde la izquierda también conversan con el Partido de la Gente. Mariano Reyes, bienvenido, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. El Congreso entró a su receso legislativo, pero hay una conversación que va a seguir viva durante todo febrero y que incluso lo más probable es que se extienda hasta las horas previas al cambio de mando el 11 de marzo. ¿Cómo se van a rearticular las fuerzas en la Cámara para llegar a un pacto administrativo que le dé gobernanza a la corporación los próximos 4 años? Lo clave aquí es el Partido de la Gente, porque con 14 diputados tiene la posibilidad de darle la mayoría a la derecha o al bloque de izquierda y centroizquierda. La actual oposición estaba en un camino de acuerdo con el PDG, pero esta semana se decidió romper con esa negociación y ahora la derecha busca sumar a fuerzas de la exconcertación, incluso con la posibilidad de romper una alianza histórica entre la DC, el PPD y el Partido Socialista. Diputados socialistas ya han hecho puntos comunicacionales donde aseguran que no están disponibles a pactar con la derecha, no así la DC y el PPD. En tanto, el Partido de la Gente ahora evalúa la posibilidad de armar mayoría con el actual oficialismo. Vamos a escuchar a 2 actores que están presentes en la negociación, la diputada de Renovación Nacional, Jimeno Sandón, y el diputado de la bancada Independientes PPD, Héctor Ulloa. Veo absolutamente factible que lleguemos a un pacto administrativo con partidos de centro-izquierda. De hecho, hemos tenido conversaciones a través del PPD, incluyendo el Partido Socialista, Radical, Democracia Cristiana, Liberal, etcétera, porque justamente eso es lo que lo hace factible, que sea un pacto administrativo para darle como gobernanza a la Cámara y no es un pacto político. Nuestra prioridad en estos momentos es lograr un acuerdo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados de todo el oficialismo, más la Democracia Cristiana, junto al Partido de la Gente. Si ese escenario no prospera, por las razones que sean, como bancada PPD Independientes, sin duda que vamos a estar abiertos a otras alternativas de negociación. Bueno, si bien se ha remarcado que se trata de un pacto administrativo más no político, de todas formas, como quede conformado el acuerdo puede dar luces de cuál va a ser la correlación de fuerzas en las futuras oposiciones. Una discusión que ha rondado a el actual oficialismo, a la actual alianza de gobierno, en momentos donde se intenta también reconciliarse luego de semanas de quiebre. Ayer hubo una reunión en la sede del Partido Socialista entre los timoneles del Frente Amplio, del Partido Comunista y también la dueña de casa, la presidenta del Partido Socialista. En el primer café de cooperativa esta jornada, el senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio comentó una conversación que sostuvo en el Senado durante esta semana, donde el oficialismo debió articularse para frenar el avance del proyecto que buscaba conmutar penas a mayores de 70 años. Pasemos a escuchar las reflexiones del senador Latorre. Improvisamos porque decíamos, mira, vamos a descongelarnos 5 minutos para coordinarnos, etcétera, pero en el fondo la reflexión que hacíamos con Paulina Bodán, Álvaro Elizalde, ministro del Interior, que estaba también en el Senado, es que efectivamente hay miradas comunes en esta diversidad, ¿no?, de las izquierdas o de la alianza entre la izquierda y la centroizquierda. Hay diversidad, obviamente, pero hay elementos comunes y principios comunes muy fundamentales. Los derechos humanos son uno, los avances que hemos logrado en este gobierno también son otros. Entonces yo valoro estos acercamientos, valoro el recomponer el diálogo. Ahí veremos en el fondo la posibilidad de una futura coalición. Correlación de fuerzas en el Congreso, Rodrigo, que por lo pronto se van a medir en la negociación del pacto administrativo de la Cámara. Eso es la Cámara y qué pasa en el Senado también. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Ahí no está el Partido de la Gente, sí. Puede ser un poquito más fácil tal vez. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.